Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de su canal más arrabalero. Sí, señores. El mismo que tiene con queso las quesadillas y el chocolate espeso, tutoriales chismosín, digo, Gerberín. Hoy vamos a darle sabor al caldo con la historia del comediante Jorge Falcón. Hoy desglosaremos su vida, sus tragedias y también sus mayores polémicas y pleitos. Pero antes de continuar con este cotorreo, los invito a suscribirse a este bello y maravilloso canal, en donde nuestro único pecado es hacer videos para entretenerlos. Si ustedes se suscriben, no se van a perder de ninguno de nuestros interesantes temas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vámonos a lo que te truje, chencha. Melanes, cadetes, vieneses, ya ves cómo somos los mexicanos, güeros de ojos azules. Jorge Falcón, cuyo nombre real es José Jorge Arbizu Falcón, nació el 27 de octubre de 1952 en la Ciudad de México. La historia de Jorge Falcón es más que risas y aplausos. No, señores. En su historia también hubo pobreza, bastantes tropiezos y, como quien dice, no fue un camino lleno de rosas. Primero, ¿naciste en Chilpancingo? No, estuve a punto de nacer en Chilpancingo. ¿Dónde naciste? En la Ciudad de México. Detrás de los escenarios había pleitos, envidias y recelos que, quizás, después de tantos años de carrera, podría decirse que han valido la pena o quizás no. Eso lo descubriremos aquí, en este video. Y déjenme contarles que Jorge Falcón, antes de ser el extraordinario comediante que es ahora, quería dedicarse a la cantada. Sí, amigos. Así como lo oyen, quería ser cantante de boleros. ¿Quién te dijo a ti que cantabas? Fíjate lo que estoy platicando, ¿no? Y el matón así. Sube un borracho y dice... Y es que se dice que Jorge Falcón, además, era bueno para el bailongo y era bastante versátil. En ese entonces vivía en la colonia Postal, en la calle Asturias, donde, según dicen las malas lenguas, ya empezaba a despuntar con sus locuras. Y es que así es, amigos, todo mundo empieza con una cosa y termina haciendo otra. ¿A dónde vamos a parar? Felices. ¿Dónde vivían? ¿En qué colonia? En la colonia Álamos, en la calle Segovia 34, Interior 5. Ahí... Si no, mírenme a mí, que empecé haciendo videos de comida y ahora hago videos de farándula. Pero bueno, no perdamos el rumbo. Según cuentan, Jorge Falcón vivía en una vecindad donde conoció a un chavo que hablaba medio trabado y que tenía la dentadura como teclado viejo, porque pues como quien dice, le faltaban varias teclas. Total, que el chavo hablaba bien cuatrapeado y Jorge Falcón empezó a imitarlo. Hasta el valle que a las nieves cubrió. Los pastores... Eso causaba gracia entre las personas que lo escuchaban. Y es que él dice que lo imitaba, pero no para burlarse, sino para sacarle chispa al personaje. Y desde ese momento descubrió que tenía una gracia natural para sacar la risa de las personas. De ahí nació lo que más adelante se convertiría en uno de sus personajes más famosos, Chito. ¿Una empanada? ¿Y si están frías? Por eso, calienten las empanadas también. Calienten las empanadas. Jorge Falcón dice que ahora, con las redes sociales, cualquier cosa te cancelan. Pero en aquel entonces el público amaba este tipo de cosas. Y según él, la clave de su éxito era exagerar. El señor miraba, imitaba y exageraba, esa era la clave de su éxito. Considera que de eso, él sacó oro molido. Yo no me había metido de lleno como ahora a las redes y no pasó nada, no pasó de ahí. Y fue gracias a esto que Jorge Falcón empezó a despuntar con puro humor de barrio, pero sin decir groserías. Como quien dice, puro humor blanco, pero tampoco era un santito como tal. Lo suyo era el doble sentido, pero fino, con un remate inesperado de esos que te agarran en curva. ¡Ay, qué bonito! No sabía que eras poeta. Que no ve las estrellas. Me perdón, mi cielo. La vida nos da sorpresa. Y déjenme contarles, queridos suscriptores, que resulta que un día, como quien dice y como no queriendo la cosa, los hermanos de Jorge le jugaron una de esas bromitas familiares, de esas cuando tus hermanos se creen los muy chistositos. ¿Y qué creen que pasó? Ya tengo la vida resuelta, sí.
Tú resuelta la papada, la panza, las nalgas. Pues que los hermanos le empinan unas chelas para que se le quitara, según ellos, lo tímido. Y pues que Jorge Falcón se puso bien jarras. Y daba la casualidad de que andaba enamorado de la muchacha que trabajaba en la casa de al lado, que se llamaba Marta, así como la canción de Napoleón, o eso es lo que él recuerda. Son unos descarados, unos sinvergüenzas. Que ayudaba, estaba guapetilla, y él le decía, ¿te gusta la niña? Y según cuenta, ya entre la borrachera, se le fue a declarar a la tal Marta, pero resulta que, de tan hasta las chanclas que iba, no pudo ni siquiera pronunciar el nombre de la chica correctamente. Y decía algo así como, te quedo mucho, Mata, y le causó gracia a todo mundo que lo escuchó. Todos atrás como escondidos, y él, Mata, te quiero mucho, Mata, te quiero mucho, Mata. Los hermanos, que estaban escondidos detrás de una reja, por supuesto que estaban muertos de la risa y estaban grabando mentalmente cada segundo para echárselo en cara por el resto de su vida. Y de ahí, Jorge tuvo que escuchar por el resto de sus días, Mata, te amo. Y todos atrás riendo, y ni se acordó de los demás, se fue a dormir a su casa. Sí, no sabes. Imagínense ustedes a sus hermanos repitiéndole todo esto por el resto de sus días. Y esta vivencia, junto con lo que ya les había comentado del otro chico que vivía en su barrio, fue lo que hizo que el personaje de Chito tomara vida. Sí, ese niño gangoso que era medio atolondrado pero muy cariñoso y querendón. Hable bien, hable bien. Ese personaje que tanta risa le sacó a México por años. Según cuentan, muchas personas reconocen ese personaje por su tartamudeo, pero sobre todo por su ternura involuntaria. Y aunque el personaje estaba inspirado en alguien de la vida real, Jorge ha contado que el chavo en el que él se inspiró nunca lo vio en escena, y qué bueno. Porque si no, capaz y le pide regalías. Y pensar que es mi cara de veras. Pero vamos, lo que sí es un hecho es que Chito fue todo un trancazo. Porque no solamente era la voz y los gestos, era también la forma de contar las historias, exagerar absolutamente todo y mezclar todos esos desfiguros. Y como buen comediante mexicano, sabía reírse de sus propias tragedias. 3 o 5, no, dice mi mamá, por favor, te manden 5. Dicen que en la vecindad en la que vivía Jorge Falcón no había ni una sola persona que se salvara de ser imitada. Y si alguien decía una frase chistosa, óigame, es que Jorge Falcón se la aprendía y ya era parte de su rutina. Y sin necesidad de ir a una universidad, Jorge se convirtió en todo un profesional de la comedia y la imitación. Eso sí calienta. ¿Qué? Imita la voz del Buki. Claro, sí, con mucho gusto. Bendito sea el creador. Y es que Jorge Falcón tiene una peculiaridad, y es que no todo mundo puede cambiar de cara y de gesto en un segundo, pero él tenía ese extraordinario talento de hacerlo como si nada. Pero claro que todos los comediantes, o personas que se vuelven famosas, también tienen sus detractores. Espéreme. ¿Le gusta el pescado? Dice, el pescado sí. Pues regresa en Semana Santa, cabrón. Y hay muchas personas que aseguran que el humor de Jorge Falcón es demasiado pesado, porque como dice el dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Hay algunos que afirman que Jorge Falcón se burlaba de las personas y que cruzaba la línea. Debería darte vergüenza. Humor es vida real. Ay, me encanta. ¿Y así eres? Así soy. O sea, cuando vas con tus amigos, platicas, tal, sale un Se me chiste así. ocurren cosas así. Sí, También han asegurado que es políticamente incorrecto, pero Jorge dice que la risa no tiene manual, y según él, la comedia es para los que aguantan vara. Y en cierta parte, sí tiene razón, porque vamos a decir, si tú te quieres dedicar a burlarte de las personas, pues tienes que aguantar cuando las personas también se burlen de ti. Cierto, ¿ah? Cierto. que se burlen de ti ni nada. Es algo de la vida real, porque yo nunca señalo a nadie en el show. ¿Qué es lo que hago? Porque últimamente han salido comediantes como Franco Escamilla, que se burlaba de ciertas personas, pero cuando se burlaron de él, pues no aguantó y se enojó. Y es que esto es como el boxeo, tú puedes dar buenos golpes, pero también vas a recibir. Así que,
quien se lleva se aguanta, dice el dicho. Nací yo y dieron disculpas. Y es que, según dice Jorge Falcón, en este negocio de la comedia hay que tener la piel gruesa y la lengua bien afilada, porque si no, te comen vivo. Y según Jorge, en lugar de que te coman, hay que echárselos al plato. Eso sí, siempre con la elegancia del barrio. Sin groserías, pero con filo, sin majaderías, pero con veneno dulcecito, del que arde lento. No dice ninguna grosería, no hay necesidad. Un momento, entonces tengo una foto ahí con él. Y mientras muchos comediantes se han achicado con las críticas, él seguía dando funciones, grabando shows, saliendo en la tele y llenando teatros como si estuvieran regalando tamales de chile rojo. Y es que logró hacerse un nombre, el cual era sinónimo de garantía. Norteamérica, en un auto viene un mexicano, un salvadoreño y un guatemalteco. ¿Quién viene manejando? Pues la migra ya se los lleva. ¡Qué pena! Y no fue una simple moda, sino algo que se ganó a carcajada limpia, así como dice Joan Manuel Serrat, golpe a golpe, verso a verso. ¿Pero qué creen, mis queridos suscriptores? Que el Jorge Falcón no solamente se conformó con ser un buen comediante, sino que también estudió para ser dentista. El respeto es muy alcahueta. Bueno, sí, yo soy cirujano dentista de profesión. De profesión, ¿verdad? Titulado y todo. Sí, así como lo oyen. El Jorge también se graduó en la Prepa 4 de la UNAM y en 1973 ya tenía su título, su bata blanca y toda la cosa. Venía listo para arreglar caries y tumbar muelas como si fueran chistes malos. De cirujano dentista, que me llegaba gente a veces con cosas muy... Pero como dice el dicho, si naces para olla, del cielo te caen los tamales. Y así le sucedió a mi buen Jorge Falcón. Él puso su consultorio, tenía su bata blanca, sus algodones y su espejito listo para checar muelas, pero el llamado de los aplausos fue mucho más fuerte. Ay, qué bonito. Preferiste el arrancar la sonrisa de la gente y la carcajada de la gente, Sí, ¿no, ¿sabes Jorge? una cosa? Alegrarle la... El hombre se dio cuenta que su vocación no estaba en arreglarle las muelas podridas a la gente, sino en sacarle la risa hasta al más amargado. Y eso, mis amigos, no se aprende, eso se nace. Y así fue como Jorge Falcón tomó su vocación, se cargó su maleta llena de sueños y se lanzó a los escenarios. Dice uno de ellos, no señor, no. Lo que pasa es que mi papá era repartidor de gas. Cuando Jorge Falcón se dedicó ya de lleno a ser comediante, también se puso a estudiar inglés, tomó clases de baile y, además, empezó a rifarse tocando la guitarra. Según dicen, él fue de los primeros en meter guitarra eléctrica a los cafés cantantes, todo un adelantado a su época. Y es por eso que, hasta el día de hoy, su nombre es ampliamente reconocido. Alejandro ve por esto, Alejandro ve por el otro, Alejandro, pues todo Alejandro, todo Alejandro. ¿Cómo le grita el papá? ¡Alejandro! Y fue trabajando en uno de esos cafés, entre cafecitos rebajados con agua y público que no le ponía atención porque iba más a ligar que a escuchar, donde empezó a pulirse en serio. Fue ahí donde se dio cuenta que sus muecas, sus gestos y sus cambios de voz eran algo fuera de serie, y que la raza le aplaudía como si acabaran de descubrir la risa. En la cafetería musical en la tarde, de ahí me iba yo a un lugar que se llamaba Rendezvous. Pero su gran salto a la fama vino en los años 80, cuando consiguió salir en televisión, apareciendo en programas como Alegrías de Mediodía, y también fue invitado a La Hora del Loco, en vivo. De ahí en adelante fue imparable. Y según dicen, nada más llegaba, y el rating de esos programas subía como la espuma. Porque la gente sabía que donde quiera que él salía, la carcajada era garantizada. Con una mango de la escoba para sacarme debajo de la cama. ¡Sal, hijo de la chica! Jorge Falcón, en la década de los 80, trabajaba en los legendarios clubs nocturnos como El Patio, y ya hasta salía en programas internacionales como Sábado Gigante con Don Francisco. Y, por supuesto, también participaba en Siempre en Domingo con el temido Raúl Velasco. O sea, que Jorge ya andaba codeándose con la crema innata de la farándula en México. Le agradezco todos los días a Dios por darme esta buena oportunidad. ¿Sí?
lo agarró descuidado y ¡pam! Y el gabacho se agarraba así, ¡oh my God! Pero bueno, todo este rollo de la comedia Jorge lo tuvo que combinar con ser padre de familia. Y es que, a lo mejor usted no lo sepa, pero Jorge tuvo 7 hijos. Sí, así como lo oye, 7 hijos. Aunque no con la misma, bueno, sí con la misma, pero con diferente mujer. ¿Cuántos son? Tengo 7 hijos. 7 hijos. Voy a dejar ver. Claudia, Mónica. Su primera esposa se llamaba Sonia, con la cual procreó una hija que se llama Claudia, la cual, en la actualidad, vive en los Estados Unidos y ya lo hizo abuelo. Pero el matrimonio con su primera esposa, pues no funcionó y acabaron en separación. Después, Jorge se casó por segunda vez. ¿Y qué creen, amigos? Pues que ya tiene 43 años de casado. 43 años acabamos de cumplir y 43 y contando, y dice. contando, sí, bueno, ahí vamos. Y con ella fue que formó un verdadero batallón. Según cuenta él, tiene un matrimonio a la antigüita, en donde el hombre salía a chambear y la mujer se quedaba a cuidar a los chamacos. ¿Y qué chamacos? Porque eran bastantes. Mónica es el nombre de una de sus niñas. También está Lu, así como Tania. Jorge, Tania, Alejandro. No, tengo 5 hijos, ¿por qué? Y no faltan los varones, Jorge, Alejandro, y cada uno de ellos tiene su propia historia. Y muchos pensamos, cuando vemos a los famosos, que solamente se la pasan de gira, pero resulta que no. Jorge era un hombre muy familiar, no de esos que únicamente dan dinero y se desaparecen, sino que él llegaba a su casa a prestarle atención a sus hijos. Sin pecado concebida. ¿Y ahora qué tiene, Chabela? Mira cómo vienes, hombre. Los regañaba, los abrazaba y por supuesto, también les contaba cuentos y los hacía reír. Por lo tanto, no era un padre ausente. Aunque, claro, cuando uno anda en la artisteada tiene que hacer sacrificios. Y uno de ellos fue el fallecimiento del padre de Jorge Falcón, porque según dicen, cuando su papá murió, a él le tocaba hacer show esa misma noche. Nos llevamos a entrar en la mañana y me fui a un show que ella tenía en Ciudad Hidalgo para Cemento Cruz Azul. Y tuvo que subirse al escenario, porque el público no tenía la culpa de lo que había sucedido. Como dice la canción de Javier Solís, payaso, frente al público estás riendo, aunque por dentro estés sufriendo. Jorge Falcón ha disfrutado las mieles del éxito y, por supuesto, con el éxito también viene la bendición económica. ¿Quieres que le pegue? Sí, pégale. Tráete una patrulla para que me ayude. Según cuenta él, tiene únicamente una sola hermana, a la cual le regaló una casa. Y también, cuando su padre falleció y su mamá quedó sola, le consiguió un departamento para que viviera tranquila. O sea, Jorge ha sido una persona que ha sabido ayudar a su familia y eso se aplaude. Mi mamá, siempre le di a mi mamá pesitos desde que empecé a trabajar, siempre le di a mi mamá. En la actualidad, Jorge Falcón ya es abuelo de 8 bendiciones, 8, y más de algo de comediante les va a heredar eso seguro. Pero, a pesar de todo esto bueno que te estoy contando, no siempre la vida es así de gratificante. También se pasan por momentos duros, y ahorita vamos a juntar parte de esta triste historia, para que luego no digan que el título no tiene nada que ver con el video. ¿Verdad que agarramos cada compadrito que... No señores, somos Tutoriales Gerberín, con más de 8 años en YouTube. No se confunda. Y es que, como dice el dicho, el peor enemigo de un comediante es otro comediante. Ya saben, por eso de la competencia. Las películas piratas, pues una que otra. De a 30 varitos las de Blu-ray se ven bien. Y siempre se corrió el rumor de que Jorge Falcón no se podía ver ni en pintura con Polo Polo. Dicen que a Jorge siempre le molestó esa comparación, ya que él decía, yo soy Jorge Falcón y no me comparo con nadie. Él consideraba que su estilo era único y aseguraba que nadie tenía tantos recursos como él. No me comparo con nadie. El arte de hacer reír como yo lo hago no lo hace nadie.
Sin embargo, a pesar de que el público pudiera pensar que existía una rivalidad con Polo Polo, él aseguraba que eran grandes amigos. Y cuando Polo Polo falleció, Jorge lo lamentó muchísimo. Dijo que cada quien tenía su estilo, y que más que rivalidad, lo que había era admiración mutua. Entonces, ahí está la cosa, hay quienes prefieren a Jorge Falcón y quienes prefieren a Polo Polo. Oye, ¿y cómo te llevabas con Polo Polo? Sí, muy bien, muy bien. ¿Eran amigos? Muy buen amigo mío. Oh. Muy buen amigo mío, Polo. Obviamente, para la prensa armar una rivalidad entre ellos vendía, ¿a poco no? Bueno, ya que andamos en esas, según comentó Jorge Falcón, él no es fan de la nueva camada de comediantes, en especial del tal Brincos Dieras, que para muchos es sensación por andar agarrando gente del público y burlarse de ellos. Creo yo que es la última generación de este planeta. Empujaron y con una tranca en la espalda, quedó como anuncio en la entrada, así de... Y según dice Falcón, eso no es comedia, eso es escarnio, que es una palabra que se usa para alguien que hace burla con ganas, con saña. Pero él dice que no se mete, que si a la gente le gusta, pues que le guste, pero asegura que eso no es arte. 15 años, su casa. De pronto al papá se cuenta que le ponen la pausa. Jorge Falcón dice que es gran cuate de Teo González, a quien considera uno de los mejores comediantes del país. También recuerda con mucho cariño a otros comediantes como Raúl Vale, quien por cierto, fue el compositor de la canción Jorge Falcón, que después fue motivo de polémica porque se la robaron para hacer El Padre Ramón. Y eso, dicen, es una de las cosas que más le han molestado a Jorge Falcón. Y déjenme contarles, queridos suscriptores, que Jorge Falcón no solamente ha escrito sus propios shows de comedia, sino que también ha escrito libros de negocios y hasta de espiritualidad. Cosas que escribo, mis libros, tengo 3 libros escritos. A ver, son 2 de la vida y 1 de comedias. Y es que, según asegura, aunque le gusta hacer reír a las personas, también tiene su lado reflexivo. Cuenta que su papá era contratista y que en vez de mandarlo a la playa en vacaciones, lo ponía a cargar bultos y a aprender del oficio. Con el tiempo, Jorge Falcón se metió al negocio de la construcción, comprando, remodelando y vendiendo casas. Porque mi papá era contratista de la compañía de luz. Ajá. Y cuando empezaron a meter la luz allá en Guerrero. Así es, amigos, Jorge Falcón es todo un empresario de bienes raíces. Y fue a través de eso que logró hacerse su guardadito, porque no solo vivía de la comedia, sino también de la construcción. Según dice, los chistes le dieron el corazón, pero las bienes raíces le dieron la seguridad. Ya de que empiezan con su casa así de... Y hoy en día, tiene varios departamentos que le sirven de sustento. Y bueno, hoy en día, Jorge Falcón ya tiene 72 años de edad. Y a pesar de eso, sigue activo, pero ya no como antes. Ya no va a palenques ni jaripeos, ahora escoge sus shows con más cautela, porque según dice, ya no está pa' esos ruedos. La plática de todos y como ventilador está... Y en 2023, le llegó algo que muy pocos tienen ese privilegio, un homenaje en el Senado de la República, donde fue reconocido como figura clave del entretenimiento mexicano. Y fue ovacionado, como se ovaciona a los grandes. Pero está comprobado que las damas también tienen su... Y según dice Jorge Falcón, todo lo que ha logrado lo ha hecho gracias a su familia, al público y sobre todo, a Dios. Porque aunque hacía chistes de todo, siempre fue respetuoso con la fe de la gente. Para muchos, Jorge Falcón, más que un comediante, es un cronista de la risa, que tras años de lucha y el cariño de la gente, logró dejar su huella en la comedia mexicana. Y así, mis queridos suscriptores, nos despedimos en el video de hoy. Si el video les gustó, no olviden compartirlo con sus amigos, vecinos, suegros y hasta con el compadre, porque eso nos ayuda un chorro a seguir subiendo más y mejor contenido. Y así usted tampoco se pierde ninguno de nuestros interesantes temas.
Nos despedimos de ustedes por el momento y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, y que no se les olvide, reír también es terapia.